Libro Las casas astrológicas, la experiencia individual en un marco de referencia, escrito por Dan Rudihar, de la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez, de Revolución de la Conciencia. Tercera casa. Cuando un texto astrológico habla de la tercera casa, como la de los hermanos y hermanas y parientes cercanos, lo que en realidad significa es el ambiente de la primera infancia y de la relación que la criatura que está creciendo tiene con aquel. En dicho ambiente, todo afecta al nene, y en contacto con ese ambiente, el nene llega a descubrir hasta dónde llegan sus fuerzas y a distinguir lo que él es respecto de un mundo exterior como organismo vivo dotado de un género especial de conciencia. Este mundo contiene objetos y tal vez animales y cosas que crecen, al igual que miembros muy cercanos a su familia. En realidad, las referencias astrológicas a miembros de su familia, padres, hermanos y parientes, pertenecen a un tipo de vida que todavía participa en relaciones tribales o en parentescos. En una sociedad en la que las pautas familiares arcaicas pierden la mayor parte de su importancia, han de considerarse valores más fundamentales, que se refieren a cuánto el medio ambiente en su conjunto ofrece a la conciencia infantil que está en crecimiento. La relación del niño con su medio ambiente es fundamental en la formación de su carácter y de sus respuestas a la vida. Tal relación existe sencillamente porque ningún organismo vivo nace en un vacío. Nace bajo la influencia de todo lo que llena el espacio en torno a las fronteras de su mundo interior, o sea, en torno de su piel, o podríamos decir, en torno del campo de fuerzas que ocupan todos sus órganos y sus actividades celulares. Todo organismo deberá primero conquistar su espacio vital. En muchos casos, esta conquista implica una lucha, aunque solo se trate de la lucha para atraer y mantener la atención de quien maternalmente suministra el alimento necesario y del amor de la madre que provee un sentido de seguridad y bienestar. Los hermanos y hermanas tal vez parezcan presentar obstáculos para que no se obtenga esa atención, y es por eso que quizá se los llegue a considerar como competidores. Pero las demás personas, los otros objetos y la actividad incomprensible para el niño, de quien provee el alimento y el amor, cuando esa persona está lejos de él, también compiten para despojarlo de una atención exclusiva. Incluso puede no tratarse de la madre real, cuya atención el niño solicita y exige instintivamente. El parentesco físico real quizá sea mucho menos importante de lo que tradicionalmente se cree, y en los casos en los que la criatura recibió su leche de una nodriza que también la tomó a su cargo por completo, este lazo de parentesco representó un papel secundario. Empero, puede haber en funcionamiento un instinto profundamente inconsciente que vincula al organismo de un niño con su familia propiamente dicha, aunque sin duda la importancia de este instinto, si existe, seguramente es magnificado e idealizado por todas las culturas tradicionales que dan un significado sagrado a la relación de sangre y a todos los ideales arraigados en un género de conciencia tribal y organización social. Este instinto halla su principal campo de manifestación en la cuarta casa, pero antes de que pueda afectar a la conciencia del niño, éste deberá aprender a ocuparse de su propio medio ambiente, y este impacto sobre él existe como un desafío. El desarrollo del sistema nervioso se basa en este desafío, pues el sistema nervioso de todo organismo vivo es la manifestación orgánica concreta de la capacidad de concertar coincidencias con el medio ambiente. Esta concertación de coincidencias es, al principio, enteramente inconsciente en el niño, o por lo menos es instintiva y no exige lo que, en un sentido humano, llamamos conciencia. Opera originalmente como sensaciones y como respuestas musculares espontáneas a aquellas. El primer vágido del recién nacido es una respuesta muscular a la sensación del aire que entra en las membranas respiratorias. Gradualmente se estabiliza un claro sistema de conexiones entre las células nerviosas
el cual es la base de la inteligencia humana. Cuando digo inteligencia, significo la capacidad de concertar coincidencias con todo medio ambiente. Primero el físico y luego también el psíquico. Y en consecuencia, adaptarse a sus inflexibles exigencias y a su tiempo, transformarlo hasta donde sea posible. En su nivel más bajo, la inteligencia es la astucia de los animales, al igual que de los hombres primitivos y de los niños. La astucia es la capacidad de hacer jugar un factor del medio ambiente contra otro. Por ejemplo, cuando el niño hace que sus padres se enfrenten mutuamente. En un sentido, esto constituye un juego, y el juego de la vida se vuelve cada vez más complejo y sutil a medida que el medio ambiente se torna más complejo, y también cuando el hombre procura sobrevivir en ambientes muy diferentes de su hábitat natural, como por ejemplo sobre la superficie de la luna. Todo juego implica reglas y la naturaleza las fija en el juego biológico normal de la vida. Sin embargo, el hombre crea sus propias reglas en juegos sociales complejos y hasta en la política nacional o internacional. Para no discordar, uno tiene que saber que existen reglas y comprenderlas, que en el medio biosférico y en el sistema solar significan las leyes del universo. Desde el punto de vista tradicional hindú, el universo es lila, el juego o el deporte o la diversión del creador. Por tanto, el hombre deberá descubrir las reglas del juego universal que Dios fijó. El hombre le pide a Dios las claves por medio de la invocación y del rezo, o procurando armonizar o sintonizar su inteligencia con la mente de Dios. A su vez, Dios premia bondadosamente a quien lo busca y premia generosamente a la humanidad con varias clases de revelaciones. La tercera casa se refiere, entonces, no solo a la naturaleza del medio ambiente y a las personas que actúan dentro de él, parientes muy cercanos, etc., sino también al desarrollo de la inteligencia y, eventualmente, del intelecto analítico y de la ciencia empírica. Lo que diferencia a esta casa de su opuesta, la novena casa, es que la tercera se refiere a las experiencias que implican contacto personal directo con el ambiente próximo del individuo, mientras la novena casa se ocupa de las experiencias que solo pueden tener lugar en función de la cooperación entre los seres humanos. Las experiencias de la novena casa implican el lenguaje, un trasfondo cultural y lo que Korzybski llamó la facultad que liga al hombre con el tiempo. Tales experiencias postulan que el conocimiento se traspasa de una generación a otra y se basan en un tipo de conocimiento complejo y socialmente estabilizado. En la tercera casa, el conocimiento es todavía muy rudimentario, es característicamente empírico, une observaciones personales, las clasifica y hace que encajen en un conjunto práctico de reglas. Sin embargo, estas son simplemente reglas, pero no leyes universales. El tipo de mente propio de la tercera casa generaliza lo menos posible. Su tendencia es conductista, pragmática y técnica. Simplemente quiere saber cómo se hacen las cosas, pero por razones prácticas. Puede ser muy inquisitiva e inventiva, pero también puede ser sutil y astuta en el desarrollo de sus experimentos. Prueba de ello son los experimentos increíblemente complejos ideados por científicos de laboratorio, ya se trate tanto de físicos como de psicólogos. Pero no es filosófica y mucho menos metafísica o religiosa. Es la mente del especialista, no la del generalista. Empero, a fin de controlar o transformar su medio ambiente, un hombre tiene que formular sus hallazgos, al menos de manera primitiva y tecnopragmática. Tiene que comunicarse con otros hombres, pero esta comunicación se refiere esencialmente a metas prácticas, a cómo sobrevivir y eventualmente a cómo sentirse feliz y personalmente realizado en el propio ambiente. Debemos considerar que la tercera casa sigue inevitablemente a la primera y a la segunda. En la primera casa, el problema básico es ser, o sea, descubrir qué somos y quiénes somos y afianzar nuestra individualidad. En la segunda casa,
descubrimos y experimentamos el género de sustancia material. Primero, la sustancia biopsíquica y luego la sociocultural y la financiera, que poseemos y que por tanto es nuestra para que la usemos. En la tercera casa, llegamos a conocer cómo usarla óptimamente en el ambiente en el que ha de usarse. Y este conocimiento solo podrá llegar a nosotros, al menos en esta etapa, tratando de actuar a partir de lo que somos y usando nuestros bienes, lo cual significa, en primer lugar, nuestros cuerpos, hasta que seamos bloqueados por la resistencia de los objetos y las personas que nos rodean. Todo niño, desde el momento en que nace, trata de averiguar instintivamente hasta dónde podrá ir en cualquier dirección, tanto física como psicológica, antes de que su gesto o su acción sea detenido por algo o por alguien. Aprende que no nació en un vacío. Está rodeado de obstáculos y fuerzas y voluntades contrarias. Tiene que definir su propio espacio vital y saber de qué dispone para satisfacer sus necesidades y qué le está permitido dentro de los límites de su actividad. La necesidad de tal conocimiento se repite en un nivel superior y el adulto deberá aprender también hasta dónde podrá avanzar con seguridad en el campo social y en el campo intelectual. A menudo, el individuo se niega a admitir limitaciones o peligros personales en el uso de lo que llegó a poseer, y el resultado de esto puede ser la neurosis, la psicosis o la tragedia social. Hoy en día, la humanidad se enfrenta con esa clase de tragedia potencial porque el occidental se niega a aceptar las limitaciones de lo que él puede hacer en y a su medio ambiente planetario. Tenemos que aprender el alcance real de nuestro poder como seres humanos físicos y mentales y el valor real de lo que poseemos, nuestra tecnología y nuestra abundancia. Y el único modo de aprender tal vez sea, lamentablemente, averiguar objetivamente cuáles serán los resultados finales del uso que hacemos de estos bienes. La imagen personal megalomaníaca que procura proyectarse por medio de enormes energías arrebatadas a la naturaleza es muy probable que inevitablemente produzca una reacción potentísima a nuestro medio ambiente planetario o cósmico. Debemos aprender rápidamente si queremos evitar una catástrofe. El conocimiento en el nivel de la novena casa tiende a ser teórico y muy general, pero las experiencias de la tercera casa tienen carácter de inmediatez. Puede estar en juego la sobrevivencia. La búsqueda del conocimiento en el campo de experiencia de la tercera casa es o debería ser condicionada por la necesidad de conocer, en términos prácticos, cómo funciona todo, de modo que el individuo pueda demostrar más eficazmente que es él esencialmente. Sin embargo, cuando la persona es impulsada hacia esa búsqueda de conocimiento por metas y presiones determinadas socialmente, el conocimiento que ella adquiere cesa de tener importancia real para ella como individuo. Su intelecto se hincha y llena con datos sin sentido que la persona no puede asimilar. Si no vuelve sobre sus pasos o no se retira del medio ambiente que reemplazó a su verdadera personalidad individual con un ideal falso, entonces alguna tragedia puede ser inevitable. A la tercera casa se la llama, muy significativamente, casa cadente, porque implica la posibilidad de una caída respecto de lo que se indica en la casa angular precedente. Una casa cadente puede significar integración y síntesis, o puede terminar en desintegración y derrumbe, o perversión. Puede producirse un proceso de transformación y las experiencias relacionadas con las 4 casas cadentes pueden ser y deberían ser preludios de reorganización en un nuevo reino de la existencia. Pero el proceso puede ser un tiro por la culata cuando las experiencias relacionadas con las casas angulares, la primera, la cuarta, la séptima y la décima, no han sido cabalmente sanas y o hubo abuso o mal uso de las fuerzas de las casas sucedentes, la segunda, la quinta, la octava y la undécima. Esto es particularmente evidente en lo que concierne a las casas sexta y duodécima, pero no lo es menos en función de los procesos mentales relacionados con las casas tercera y novena. Nuestra sociedad actual idealiza el conocimiento
y en especial la tecnología y todos los tipos de información práctica. Esta capacidad es asunto de la tercera casa. Podrá ser una bendición o una maldición, y eso dependerá de la fuerza y de la validez de la imagen que el hombre tenga acerca de sí mismo y del universo. Lamentablemente, la imagen que el occidental creó en el nivel oficial de su pensamiento es esencialmente inacabada y megalomaníaca. Parece inevitable una caída, a menos que esa imagen sea modificada fundamentalmente. Tal vez no sea demasiado tarde para modificarla, pero el tiempo es corto, extremadamente corto.